10 antiguas glorias del ciclismo colombiano. Bienvenidos a nuestro video. Hoy te revelaremos datos fascinantes sobre la historia del ciclismo colombiano que quizás no conocías. ¿Sabías que uno de nuestros ciclistas fue el promotor de la icónica Vuelta a Colombia en bicicleta? También descubrirás quién acuñó la famosa frase: en Colombia se muere más gente de envidia que de cáncer. Además te contaremos cómo surgió el apodo Escarabajos para nuestros ciclistas y de dónde proviene el sobrenombre de Cochise Rodríguez. Quédate con nosotros hasta el final para conocer todos estos secretos y más sobre los gigantes del ciclismo en Colombia. Hoy vamos a hablar de 10 ciclistas legendarios que dejaron momentos inolvidables en la historia del ciclismo colombiano. Estos ciclistas profesionales de ruta escribieron sus nombres con letras doradas en los anales del deporte en Colombia. Sabemos que muchos otros ciclistas importantes no están en esta lista, pero si nos lo pide en los comentarios, con gusto haremos otro video destacando a esas otras glorias del ciclismo que también merecen ser recordadas. Bienvenidos a su canal Ya Ciclismo. No olviden suscribirse, darle me gusta a este video y compartirlo con amigos y familiares en todas las redes sociales. Además, déjanos un comentario diciéndonos qué ciclista te gustaría que incluyéramos en el próximo video. Cuando completemos 10 sugerencias, publicaremos de inmediato un nuevo video destacando a esos grandes del ciclismo. En este video conoceremos la vida y obra de los siguientes 10 ciclistas que marcaron un antes y un después en la historia de este deporte en Colombia. Primero, Ramón Hoyos Vallejo. Segundo, Efraín Forero Triviño. Tercero, Javier Amado Suárez. Cuarto, Rafael Antonio Niño. Quinto, José Patrocinio Jiménez. Sexto, Luis Alberto Herrera, más conocido como Lucho Herrera. Séptimo, Fabio Enrique Parra. Octavo, Álvaro Mejía. Noveno, Oliverio Rincón. Décimo, Martín Emilio Rodríguez. Y comenzamos. Número 1, Ramón Hoyos Vallejo. Desde muy pequeño, Ramón Hoyos Vallejo, proveniente de una familia humilde de Marinilla, se enamoró del ciclismo. Pues yo aprendí a montar en bicicleta en Marinilla, de un alquiladero de bicicletas que había allá, pero muy poquitas, habían como 4 o 5 bicicletas para alquilar allá. Entonces yo aprendí a montar allá y cuando aprendí a montar me sentí contento. Una alegría que le duraría toda la vida. Gracias a ese pedazo de aluminio con ruedas, consiguió en la década del 50 convertirse en la primera gran figura colombiana en este deporte. Ramón Hoyos Vallejo. Ramón Hoyos Vallejo nació en Marinilla el 26 de mayo de 1932 y partió en Medellín el 19 de noviembre de 2014. Desde muy pequeño, Ramón Hoyos Vallejo, proveniente de una familia humilde de Marinilla, se enamoró del ciclismo. Una alegría que le duraría toda la vida. Gracias a este pedazo de aluminio con ruedas, consiguió en la década del 50 convertirse en la primera gran figura colombiana en este deporte, en una época en la que las bicicletas pesaban más de 13 kilos, más de la mitad de lo que pesan hoy día. Ganó 5 vueltas a Colombia y consiguió el récord de más etapas ganadas, con 12 en total, en una sola edición de esta carrera, marca que aún conserva para Hoyos. Para Hoyos el ciclismo ha cambiado, los aficionados no sienten la misma pasión de aquellos años. No, les falta berraquera, les falta lo que nosotros teníamos de sobra, que era voluntad y espíritu deportivo. Ahora piensan en el billete, y cuando uno piensa en el billete primero, queda muy difícil. Fue un ciclista colombiano que compitió en las décadas de 1950 y principios de 1960, ganador de 5 ediciones de la Vuelta a Colombia en la década de 1950. Ramón Hoyos, conocido cariñosamente en su tierra como Don Ramón de Marinilla, fue la primera gran figura de ciclismo colombiano, encabezando un periodo deportivo en el ciclismo conocido como la hegemonía antioqueña, que aconteció en la década de 1950 y que configuraba lo que en aquel tiempo denominó los paisas en caravana. Es que antes no necesitaba equipo, porque cogí una subidita y ahí soltaba a todo el mundo y todas me están persiguiendo.
Ramón Hoyos posee el récord de más etapas ganadas en una sola edición de la Vuelta a Colombia. Con 12, además fue quinto en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de 1956. Fue una de las figuras deportivas en su país en la década de 1950 en Colombia. Ganó 5 vueltas a Colombia y fue bautizado por la prensa como el escarabajo de las montañas. Por esta razón, en adelante los ciclistas colombianos fueron conocidos e identificados en el exterior como los escarabajos. Los ciclistas procedentes del departamento de Antioquia se convirtieron en los dominadores de la Vuelta a Colombia entre 1953 y 1967, con excepción del año 1962 en el que el ciclista de Boyacá, Roberto Buitrago Pajarito, puso una disolución de continuidad al reinado paisa. Vuelta a Colombia. Primero en la clasificación general de 1953, primero en la clasificación general de 1954, primero en la clasificación general de 1955, primero en la clasificación general de 1956, primero en la clasificación general de 1958, 38 victorias de etapa. El ciclismo ha cambiado, los aficionados no sienten la misma pasión de aquellos años. En mi vida, vivir en el campo como vivo aquí, esa es la vida mía. Me gusta más el campo que la ciudad. Su retiro del ciclismo se produjo en 1964, después de que la Asociación de Ciclismo Colombiana no lo incluyó en la nómina nacional que competiría en los Juegos Olímpicos de Tokio. Desde entonces, hace parte de la más gloriosa historia del pedalismo nacional. Número 2. Efraín Forero Triviño. Se aproxima el final de la competencia y viene el puntero de ella, es Efraín Forero Triviño, el Zipa de Zipaquirá, Cundinamarca. ¡Qué bien, qué competencia tan extraordinaria la que ha realizado este ciclista cundinamarqués! Viene ganando la etapa, ahí aparece, está a 50 metros, viene a ver una velocidad extraordinaria, ¡qué bien! El público lo aplaude, grita la gente y Efraín con la mano arriba saluda y gana la etapa en forma espectacular. Efraín Forero Triviño. Efraín Forero Triviño nació en Zipaquirá, Cundinamarca, el 4 de marzo de 1930, hijo de Ademiro Forero y Sara Triviño, y fallece en Bogotá el día 12 de septiembre de 2022, también conocido como el Zipa Forero. Fue un ciclista colombiano de ruta. Primeras pedaladas. Empezó a los 10 años como mensajero y con ese trabajo compró su primera bicicleta. Una de sus primeras competencias. El 3 de agosto de 1948 se celebraba en Zipaquirá el día en honor a los mártires zipaquireños. Uno de los actos conmemorativos era una competencia ciclista, la doble a Colombia, sobre la vía que conduce a Bogotá y donde actualmente se bifurca la carretera que conduce a Chía. Yo vivía en Zipaquirá y trabajaba en la planta colombiana de soda, que es lo que es hoy en día Refisal. Y el 3 de agosto del 48 organizaron en Zipaquirá una carrera de Zipaquirá a donde es Centro Chía y regresar para conmemorar las festividades de los mártires zipaquireños. Daban un reloj de pulso de premio y a mí me gustó el reloj, dije yo me lo puedo ganar porque tenía una bicicleta, andaba todos los días de Zipaquirá a la planta y volver y me inscribí. Había 2 muchachos, Eduardo Rosso y Humberto Villaquirán, que ellos decían que han venido a correr aquí a Bogotá y que les había ido bien y no sé qué más cosas. Y yo, bueno, pues me ganarán estos, pero de todos modos yo hago el deber. Durante la primera edición de la competición realizó el trayecto completo de 1.258 kilómetros en poco más de 45 horas. Forero arrasó en esta primera edición y aparte de su triunfo en la general se impuso en 7 de las 10 etapas que costaba la prueba. Sin embargo, en las ediciones posteriores no pudo revalidar este triunfo y solo volvió a subir al podio de la vuelta, siendo segundo y tercero en 2 ocasiones. Fue un pionero de este deporte, ganador de los campeonatos nacionales de ruta en los años 1950, 1953, 1954 y 1958. También fue promotor de la Vuelta a Colombia en bicicleta y ganó su primera edición, celebrada en 1951. Ocupó el tercer y el segundo puesto de la Vuelta a Colombia en 1956 y en 1957 respectivamente.
En 1950, durante los Juegos Centroamericanos celebrados en Guatemala, ganó la medalla de oro e impuso una nueva marca en los 4.000 metros con el equipo colombiano de persecución libre. En 1951 fue campeón bolivariano en ciclismo de ruta. Yo tenía una bicicleta de turismo, me gustaba pasear en ella y algunos amigos me animaron para que corriera. Eduardo Rosso y Bernardo Villaquirán eran quienes mejor andaban, en Zipaquirá lógicamente eran los favoritos. Sin embargo, yo les gané por algunos segundos de ventaja. El premio que obtuve, aún lo conservo, es un reloj de pulsera. Esa fue mi primera carrera, dijo el Zipa. Antes de hacerse famoso como ciclista de ruta, Efraín Forero corrió en las pistas de los velódromos. En el libro La gran historia de la Vuelta a Colombia 1951-2011 se dictan las palabras del Zipa sobre los orígenes de su carrera. Por mis triunfos en el precario ciclismo cundinamarqués fui seleccionado para competir por Colombia en los Juegos Centroamericanos de Guatemala en 1950. Ganamos el título de persecución frente a Cuba. Ese equipo lo integraron además el capitán Luis Ortiz, el entonces seminarista Efraín Rosso y Jaime Tarquino, es decir, algunos precursores del pedalismo nacional. En 1950 Forero ganó también la doble a Girardot en septiembre y la doble a Tunja en diciembre, un buen entrenamiento para acometer su primera gran gesta en la primera carrera por etapas que el país iba a celebrar. Un pionero. Efraín Forero es el único ciclista en la historia del país que puede decir que corrió 2 veces al menos una parte de la Vuelta a Colombia antes de conseguir el apoyo de los patrocinadores para realizar la carrera. Bueno, pues como yo había lanzado la idea de hacer la Vuelta a Colombia y me trataron de loco y de creído y todo lo imaginable, entonces cuando se confirmó que se iba a hacer la Vuelta porque el tiempo iba a patrocinar los gastos de los ciclistas, comencé a entrenar en forma y me hacía unos entrenamientos bastante largos. Duré como unos 2 meses y medio haciendo todos los jueves un entrenamiento entre 220 y 250 kilómetros. Cuando decorrió la Vuelta a Colombia, que ya se programó y se inició el 5 de enero del 51, yo llegué a inscribirme el día anterior de que comenzaba la Vuelta, porque como trabajaba en la planta, entonces me tocó llegar ese día a inscribirme, y cuando yo llegué a inscribirme, estaban los del Valle del Cauca ahí. Cuando yo llegué, claro, todos me salieron, hola Zipa, ¿cómo le va? Entonces Galo Chiriboga se quedó mirándome, dice, ah, tú eres el Zipa. Sí, eso dicen, ¿no? Dice, pues mira, vos serás el berraco aquí, pero en la Vuelta te vamos a ganar. Y hombre, pues los felicito, que gane. El Zipa decidió pedalear desde Bogotá hasta Manizales para demostrar que el recorrido era factible. Salió primero rumbo a Honda con Donald Raskin y Mario Martínez como acompañantes. Hasta Honda no hubo problemas. De Honda a Manizales nos prestaron una camioneta del Ministerio de Obras Públicas, pero el conductor se mostraba pesimista sobre las posibilidades de llegar hasta la capital caldense. En Padua el chofer no quería continuar. Yo seguí entonces en bicicleta y les dije que en Manizales los esperaba. Finalmente llegaron 2 horas más tarde, con lo cual nos demostramos que sí era posible realizar la prueba, contó el campeón al Comité Olímpico Colombiano. Aunque nació para ser un número 1, Efraín Forero corrió la primera Vuelta a Colombia con el número 5 en su camiseta. Partió como favorito, pero fue solo uno de los 35 competidores provenientes de distintos departamentos del país, que se congregaron en el centro de Bogotá, justo en el cruce de la carrera séptima y la avenida Jiménez, frente a las instalaciones del diario El Tiempo, donde se dio la señal de partida. El lugar fue elegido porque el periódico fue uno de los patrocinadores. La carrera tendría 10 etapas recorridas en 13 días con 3 jornadas de descanso. La primera etapa que ganó Forero se extendía a lo largo de 160 kilómetros y conectaba a Bogotá con la ciudad de Honda, ubicada junto al río Magdalena en el departamento del Tolima. Esa proeza fue solo una de muchas que debió realizar el Zipa para cruzar pedazos del país por medio de trochas que no podían llamarse carreteras.
Fue el hombre que reveló una geografía desconocida para la inmensa mayoría de colombianos que no tenían la posibilidad de recorrer el país como él. Como campeón de la primera Vuelta a Colombia, donde ganó 7 de las 10 etapas disputadas, Efraín Forero se convirtió en una celebridad nacional. Su proeza fue reseñada por la radio y los periódicos. Le llovieron promesas de fortuna, casas y lotes, pero ninguna se concretó. Tuvo que volver a la fábrica de soda donde trabajaba y allí sus compañeros lo recibieron con una colecta que habían hecho entre los empleados. El Zipa Forero corrió 10 veces la Vuelta a Colombia, pero solo pudo ganarla en su primera edición. Creo que muchas de mis participaciones estuvieron marcadas por el infortunio. Aparecieron además corredores de talla indiscutible, algunos formados por la organización y con la técnica que Julio Arastía, entrenador argentino, impuso en el ciclismo antioqueño desde finales de 1952. Muchas veces hasta tuve que competir en plena vuelta contra ciclistas de Cundinamarca que solo se preocuparon porque yo saliera derrotado. Una vida en la ruta. Forero nunca pudo dedicarse de lleno al ciclismo como sí pueden hacer los corredores de hoy. Debía volver siempre a su puesto de obrero en una fábrica de soda donde lo apoyaban con algo de dinero para sufragar los gastos de las competencias. Varias veces tuvo que asumir deudas para poder seguir corriendo. En Colombia logró ser 3 veces campeón nacional de la persecución por equipos, 4 veces campeón nacional de la persecución individual y 4 veces campeón nacional de ruta. Corrió en competencias de Guatemala, Brasil, Argentina, Venezuela, México y Europa. En 1953 corrió en Europa junto a Ramón Hoyos en una carrera que se llamaba entonces la Route de France y que más tarde se conocería como el Tour del Porvenir, el mismo que ganaría el colombiano Alfonso Flores en 1980. También corrió en Lugano, Suiza, donde llegó en el puesto 45 lejos del campeón mundial. Efraín Forero se casó en 1956 con Ligia Rey y en 1961 se retiró del ciclismo. Se han escrito incontables artículos y figuras en varios libros sobre este deporte. Palmarés: 1950 Campeonato de Colombia en Ruta Oro, 1951 Vuelta a Colombia más 7 etapas, campeón bolivariano del ciclismo de ruta, oro en los Juegos Bolivarianos en 1951 en Caracas, 1952 una etapa de la Vuelta a Colombia, segundo en el Campeonato de Colombia de Ruta Plata, 1953 una etapa en la Vuelta a Colombia, Campeonato de Colombia Ruta Oro, 1954 una etapa de la Vuelta a Colombia, campeón en prueba de ruta en CREC en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, oro, Campeonato de Colombia en Ruta, oro, 1955 tercero en el Campeonato de Colombia Ruta, bronce, 1956 tercero en la clasificación general de la Vuelta a Colombia, 1957 segundo en la clasificación general de la Vuelta a Colombia, 1958 Campeonato de Colombia en Ruta Oro. Me dio aquí por formar un equipo de ciclismo femenino y comencé a las muchachas que veían andando en bicicleta a decirles que yo tenía un club, que fueran y se inscribieran y que yo las entrenaba y todo eso. Pues duré mucho tiempo porque casi nadie quería, a las mujeres no les gustaba casi el ciclismo y sobre todo los hermanos o los novios. No, usted que van a montarse en una bicicleta, eso no es para las mujeres, es para los hombres, no es que casi no las dejaban, pero sin embargo logré conseguir primeramente 4 y yo les hacía carreritas y había gente que llegaba y veía y yo seguía pues a todas las que veía diciéndoles. Después llegó un grupito de 7 y cuando ya tenía las 7 entonces llegué a la liga a decir que me hicieran competencia para las mujeres, dijeron que no, que ellos no le hacían, que ellos no se metían en ese lío. Le dije entonces hágame una autorización, que ustedes me autorizan para que yo le haga las competencias, porque no me las querían afiliar a la liga, que ellos no afiliaban viejas, que no sé qué. Le dije, o las afilian, o yo voy y me quejo a Coldeportes. Entonces sí me dijo, bueno, está bien, las vamos a afiliar. Número 3. Javier Amado Suárez. Es muy emocionante
y me siento muy orgulloso. Todavía sigo con una imagen vigente. Javier Amado Suárez. El ciclista Javier Amado Suárez, el ñato Suárez Cueva, nació en Donatías, Antioquia, el día 3 de septiembre de 1943. Es un ciclista de ruta colombiano que compitió durante la década de 1960, ganador de una versión de la Vuelta a Colombia en 1965 y del Clásico RCN en 1965 y 1966. Palmarés. Vuelta a Colombia. Primero en la clasificación general de 1965. 4 veces subida al podio. Tercero en 1962. Segundo en 1966, 1967 y 1968. 10 victorias de etapa en 1962, 1963, 1964, 1965. 5 en 1966 y 1967. Clásico RCN. Primero en la clasificación general de 1965. Primero en la clasificación general de 1966. 3 victorias de etapa en 1965, 1966 y 1968. Me queda la gran satisfacción de que hubo un cambio y transformación de imagen de deportistas. El ídolo era Ramón Hoyos en ese momento, por parte de Antioquia, pero luego ya entramos Cochise y Javier, donde se volvieron los ídolos de este país. Número 4. Rafael Antonio Niño. En 53 ediciones del Clásico RCN, un tremendo corredor nacido en Cucaita, departamento de Boyacá, tiene el récord absoluto de victorias. Se trata de Rafael Antonio Niño Munévar, nacido el 11 de diciembre de 1949. Niño, quien ganó 6 etapas en el Clásico Radial, también disputó el Giro de Italia con el equipo Jolly Cerámica y actualmente se desempeña como técnico de la escuadra EPSA de Boyacá. Rafael Antonio Niño. Rafael Antonio Niño Munévar nació en Cucaita, Boyacá, el día 11 de diciembre de 1949. Es un ciclista de ruta colombiano, era conocido con el apodo del Niño de Cucaita. Hoy retirado, que compitió en las décadas de 1970 y 1980. Posee el récord de ser el ganador de más ediciones de la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN, las competencias ciclísticas más importantes de su país. Su estela de triunfos inició en la versión número 20 de la Vuelta a Colombia en 1970, en la cual se impuso contra todo pronóstico, contando con solo 20 años de edad y 2 de participar en este deporte. Se hizo profesional entre 1973 y 1974, participando en competencias europeas como el Giro de Italia de 1974, con el equipo Jolly Cerámica, donde ofició como gregario de Giovanni Battaglin, quedando en la posición 41 de la clasificación general. Después de un año como profesional regresó a Colombia para integrar el equipo del Banco Cafetero, del cual fue líder indiscutible.
Haciendo parte del equipo, dominó la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN durante la década de 1970. Posee el récord de más triunfos de la Vuelta a Colombia, 6 ediciones por encima de figuras como Ramón Hoyos Vallejo, Martín Emilio Rodríguez y Luis Herrera, y la cifra también récord de 5 triunfos en el Clásico RCN. Después de su retiro se convirtió en el director técnico del equipo Café de Colombia, uno de los equipos profesionales de ciclismo de su país que participaron en el Tour de Francia durante la década de 1980. En su pueblo natal, Cucaita, se erige una estatua en su honor en el parque principal. El escudo de la municipalidad exhibe en su parte inferior una rueda de bicicleta como un homenaje. En 2006 en Cucaita se inauguró un museo en su honor. Palmarés. En 1970, Vuelta de la Juventud y Vuelta a Colombia. 1971, Clásico RCN. 1972, una etapa de la Vuelta a Colombia. 1973, Vuelta a Colombia más 2 etapas y una etapa del Clásico RCN. 1975, Vuelta a Colombia más 3 etapas y Clásico RCN más 2 etapas. 1977, Vuelta a Colombia más 3 etapas del Clásico RCN. 1978, Vuelta a Colombia más una etapa, Clásico RCN más 2 etapas. 1979, Clásico RCN más una etapa. 1980, Vuelta a Colombia más 3 etapas. 1981, 3 etapas de la Vuelta a Colombia. Número 5. José Patrocinio Jiménez. José Patrocinio Jiménez, un grande del ciclismo colombiano y de los que abrió el camino del pedal en el continente europeo. Bueno, nosotros logramos abrir la puerta en el ciclismo mundial, en España, en Francia, en Italia, en corto tiempo. Entonces el ejemplo es de los muchachos que hoy nos representan, que han hecho volver a vivir el ciclismo colombiano. José Patrocinio Jiménez. José Patrocinio Jiménez Bautista nació en Ramiriquí, Boyacá, el día 17 de enero de 1953. Más conocido como el Viejo Patro, es un ciclista colombiano actualmente retirado, activo durante los años 1970 y 1980. Fue uno de los ciclistas más destacados de su generación en Colombia. Fue uno de los pocos que disputó la hegemonía de Rafael Antonio Niño en las competencias ciclísticas de Colombia. En 1976, aprovechando la ausencia de Niño, realizó un doblete contundente Vuelta a Colombia, Clásico RCN. Sus 7 podios en estas. Las 2 carreras más importantes de su país le permitieron integrar su selección nacional. Fuera de Colombia disputa de forma notable el Tour del Avenir de 1981, en el cual finaliza tercero. En 1980 termina en 6º lugar y la Course Classic que gana en 1982. Atención a quien se ha sumado Patrocinio Jiménez, que ha venido desde atrás con una fuerza tremenda. Este hombre... Y Edgar Corredor, compañeros, y Edgar Corredor también se les ha juntado. El Condorito Corredor. Son 4 hombres, los 2 colombianos, los 2 perseguidores que estaban anteriormente, Perico Delgado y Eduardo Chozas, que están a 100 metros de los 2 hombres de cabeza que están ahora sufriendo tremendos repechones de esta subida increíble. Ahora estamos viendo en imagen precisamente a Edgar Corredor, Condorito Corredor, cuando pasamos a la cabeza de la carrera, que es Alberto Fernández. Pueden llegar todavía a unirse estos hombres, Alberto y Acaritú, y el final ya sería, bueno, ya sería imprevisible. El final ese tremendo de los colombianos es espectacular. No podemos ignorar que se pasa en 11 kilómetros desde una altitud de 1150 metros en el Torrent d'Alou a 1892 en la cima del Cristo del Raso de Peguera. Es decir, que se suben en tan solo 11 kilómetros 700 metros de altitud, y eso naturalmente se hace a base de unas pendientes del 18 e incluso más de promedio, el 18% de promedio. Esto es muy duro. Los colombianos están acostumbrados a esos desniveles en sus puestas de allá de Sudamérica y naturalmente lo están aprovechando. Gracias a sus resultados hace parte del primer equipo de ciclismo colombiano, amateur.
invitado a participar en el Tour de Francia 1983. A pesar de contar ya con 31 años, realiza una carrera notable, finalizando en la posición 17ª en la clasificación general final y 4 veces en los 10 primeros lugares de la llegada en etapa, como en la carrera contrarreloj en Puy-de-Dôme, donde finalizó tercero, o bien cuando terminó cuarto en la llegada a Bagneres de Luchón. Esos resultados, los cuales obtuvo gracias a su condición de escalador, le permitieron quedar segundo en la clasificación de la montaña. Al Tour 83. Obtuvo los podios en el Tour del Avenir de 1981, que despertó el interés por el escalador colombiano por parte de los equipos europeos y le permitió pasar al profesionalismo al año siguiente. Junto a Edgar Corredor integró el equipo español Teca. Participó en la Vuelta a España 1984 y obtuvo su mejor resultado en una gran vuelta al finalizar séptimo en la clasificación general. El mismo año logró su mejor posición en la clasificación general del Tour de Francia con un 15º lugar. Atención, que los dos colombianos, atención Luis Miguel, que los dos colombianos van a dejar a Pedro Delgado. Patrocinio Jiménez por delante. Patrocinio Jiménez y Edgar Corredor, patrocinio marcándole el ritmo a Edgar Corredor para que este intente atacar en los últimos metros. Y los dejan. Y Linares les dándoles instrucciones. Linares metiéndoles el coche ahí, atención, el coche de Linares, metiéndoles y dándoles instrucciones. Y Patrocinio Jiménez ahora tirando con Dorito Corredor detrás de él, los dos colombianos, los hombres del Teca, haciendo un esfuerzo extraordinario. Y son hombres temibles en la montaña, han tenido éxitos memorables. Corredor ahí relevando ahora a Patrocinio Jiménez. En 1985 integró el primer equipo profesional de Colombia, Café de Colombia, del cual durante 4 años sería el capitán. En Colombia, Vuelta a Colombia, campeón de la clasificación general final en 1976. Clásico RCN, campeón de la clasificación general final en 1976. Vuelta a Antioquia, campeón de la clasificación general final en 1980. Campeón de la clasificación general final en 1982. Vuelta a Cundinamarca, campeón de la clasificación general final de 1978, campeón de la clasificación general final en 1981, campeón de la clasificación general final en 1983. Gran Premio de Escaladores, campeón de la clasificación general final en 1977. Doble a Moniquirá, Colombia, campeón de la clasificación general final de 1979. En otros países, Core Classic, Estados Unidos, campeón de la clasificación general final en 1982. Vuelta al Táchira, Venezuela, campeón de la clasificación general final en 1977. Vuelta a Guatemala, campeón de la clasificación general final en 1976. Campeón de la clasificación general final de 1977. Gran Premio Internacional de Ciclismo, Jalisco, México, campeón de la clasificación general final en 1979. Número 6. Luis Alberto Herrera. Prácticamente de pequeño sí me gustaba el ciclismo y todo, pero no tenía bicicleta. Cuando tengo los 15 años, mi mamá me regaló una bicicleta para venir al colegio, más como de transporte. Y prácticamente ahí empezó todo, porque ya ahí a los 3 meses ya comencé a correr circuitos aquí en Fusa, regionales, locales. Y de ahí prácticamente fue naciendo la inclinación y la afición más por el ciclismo. Lucho Herrera, la leyenda del ciclismo colombiano. Luis Alberto Herrera, más conocido como Lucho Herrera, el jardinerito de Fusagasugá, nació el 4 de mayo de 1961 en Fusagasugá, Cundinamarca. Fue ciclista profesional entre 1982 y 1992 y logró 30 victorias en su carrera. Su triunfo más destacado fue la Vuelta a España en 1987, lo que lo convirtió en el primer ciclista colombiano y latinoamericano en ganar una de las grandes vueltas. Los inicios de una carrera legendaria. Lucho Herrera creció en una familia humilde en la zona rural de Fusagasugá, conformada por sus padres Rafael y Esther Herrera y sus hermanos Álvaro, Natividad, Rafael y Orlando.
Desde joven tuvo que combinar sus estudios con trabajos como jardinero. Caminaba largas distancias para cumplir con sus tareas, lo que motivó a su madre a regalarle su primera bicicleta. Este fue el inicio de su interés por el ciclismo. Herrera empezó a destacar en 1980 cuando participó en la Vuelta a la Juventud en Colombia, logrando el 5º lugar. En 1981 ocupó el 16º puesto en su primera Vuelta a Colombia. Más tarde ganó la 5ª etapa del Clásico RCN, un triunfo que marcó el inicio de su carrera en competiciones importantes. El ciclista profesional. En 1982 Lucho Herrera logró su primer gran triunfo al ganar el Clásico RCN. También dejó huella en el Tour de Avenir, donde ganó una etapa y terminó 4º en la clasificación general. A lo largo de los años siguientes continuó ganando competencias importantes, incluyendo 3 títulos consecutivos en el Clásico RCN y su primera victoria en la Vuelta a Colombia en 1984. Uno de los momentos más icónicos de su carrera llegó el 16 de julio de 1984, cuando, siendo aún amateur, ganó su primera etapa en el Tour de Francia en el mítico ascenso al Alpe d'Huez, superando a grandes figuras como Bernard Hinault y Laurent Fignon. Era difícil, prácticamente con el entrenamiento fui adquiriendo más agilidad para escalar. El Tour de Francia y la Vuelta a España. En 1985 Herrera sufrió una aparatosa caída en la 14ª etapa del Tour de Francia, pero se levantó y ganó la etapa, consolidándose como uno de los mejores escaladores del mundo. Al final del Tour ocupó el 7º puesto en la clasificación general y ganó la clasificación de la montaña. En 1987 alcanzó su mayor éxito al imponerse en la Vuelta a España, derrotando a grandes rivales como Sean Kelly y Laurent Fignon, convirtiéndose en una leyenda del ciclismo. Vida personal y retiro. El 24 de diciembre de 1991, Lucho Herrera se casó con la modelo y ex reina de belleza Judith Síquez Villa. Muchos creen que este matrimonio fue una de las razones que lo llevaron a retirarse del ciclismo para dedicar más tiempo a su familia. En el año 2000, Herrera fue detenido por las FARC-EP, pero afortunadamente fue liberado tras 24 horas gracias a un operativo policial. El legado de Lucho Herrera. A lo largo de su carrera, Lucho Herrera se consolidó como uno de los mejores escaladores de la historia del ciclismo. Ganó la clasificación de la montaña en las 3 grandes vueltas, el Tour de Francia, la Vuelta a España y el Giro de Italia. Junto con Federico Martín Bahamontes, es uno de los pocos ciclistas que ha logrado este hito. Lucho Herrera, ascenso a la gloria. Herrera no comenzó la Vuelta a España en 1987 como favorito. De hecho, no era el líder de su equipo, Cafés de Colombia, que había confiado esa responsabilidad a Martín Ramírez, el campeón del Dauphiné Lidéré de 1984. En ese momento, los nombres que dominaban la lista de favoritos incluían a Pedro Delgado, Laurent Fignon y Sean Kelly. La primera semana, resistencia y estrategia. La vuelta arrancó con 2 contrarrelojes en la primera semana, el prólogo y la tercera etapa. Aunque Herrera nunca fue un gran especialista en esta disciplina, logró mantenerse competitivo, terminando a menos de 3 minutos de Sean Kelly, el líder de ese momento. Este resultado dejó claro que, si bien Herrera no lideraba en la general, su oportunidad llegaría en la montaña. La montaña. El escenario de los colombianos. Con la llegada de las etapas de montaña, los equipos colombianos Railcao Postobón y Café de Colombia desplegaron sus estrategias. La 6ª etapa llevó al pelotón a los Pirineos, donde Herrera comenzó a mostrar su clase al terminar tercero. En la siguiente jornada subió al segundo lugar de la etapa, quedando a tan solo 49 segundos del nuevo líder Raymond Dyson, mientras que Kelly mantenía su presión en el segundo lugar. El momento de la verdad. Lagos de Covadonga, el punto de inflexión en la carrera, llegó en la 11ª etapa entre Santander y Lagos de Covadonga, un recorrido de 179 kilómetros.
Herrera, vestido con la camiseta roja del líder de la montaña, atacó en las primeras rampas del mítico ascenso. Su estilo único, subiendo sentado, impresionó a todos, incluso a sus compatriotas. El ciclista de Rey Cao Postobón, Pedro Saúl Morales, recordaba cómo mientras los demás ciclistas escalaban de pie, Herrera avanzaba como si estuviera en una moto sin ceder el paso. Con esta impresionante victoria, Lucho asumió el liderato general por 6 etapas consecutivas, pero su reinado se vio interrumpido momentáneamente por Kelly en la contrarreloj de Valladolid, donde el irlandés tomó el liderato con una ventaja de 42 segundos. El desenlace. La retirada de Sean Kelly en la 19ª etapa rumbo a Ávila trajo consigo un golpe inesperado para Kelly, quien se retiró debido a una furunculosis. Herrera recuperó el liderato, pero la amenaza de Diesen permanecía cerca. Al llegar a Ávila, Herrera finalizó segundo en la etapa, consolidando su ventaja de 64 segundos sobre Diesen, ventaja que mantendría hasta el final de la carrera. Con un tiempo total de 105 horas, 34 minutos y 25 segundos, Herrera se coronó campeón de la Vuelta a España 1987, además de sumar 174 puntos en la clasificación de la montaña. Debe llegar, paso a la victoria, cruza el norte, en Alfonso Gutiérrez, paso al líder, cruza Herrera, campeón de la Vuelta. ¡Qué grande! ¡Qué aletazo tremendo! ¡Qué grande es el mundo frente a mi garganta batida! Consagración y reconocimiento. Tras la histórica victoria, Lucho Herrera fue celebrado a nivel nacional e internacional. El presidente colombiano Virgilio Barco le otorgó la Cruz de Boyacá en el grado de oficial, un reconocimiento a su contribución al deporte. En ese mismo año también fue subcampeón de la Vuelta a Colombia a solo 27 segundos de Pablo Wilches y se coronó como el rey de la montaña en el Tour de Francia, donde finalizó en la 5ª posición en la general. 1988-1992. Nuevos triunfos y desafíos. En 1988, tras la disolución de su asociación con Fabio Parra, que se unió al equipo Kelme, Herrera ganó por última vez la Vuelta a Colombia y en Europa se coronó campeón del Dauphiné Libéré. 1989 fue el año en el que Herrera participó en el Giro de Italia, ganando 2 etapas, la 13ª y la 18ª, y llevándose el título de la montaña con 70 puntos. En 1991 volvió a conquistar los lagos de Covadonga en la Vuelta a España, reafirmando su dominio en la montaña. Finalmente, en 1992 cerró su carrera con importantes logros como la victoria en la Vuelta a Aragón, superando al gran Miguel Indurain por 20 segundos. Palmarés destacado. A lo largo de su carrera, Lucho Herrera acumuló una impresionante lista de victorias, entre los cuales destacan: 1987, campeón de la Vuelta a España, clasificación de la montaña y una etapa. 1988, campeón del Dauphiné Libéré y la Vuelta a Colombia. 1989, 2 etapas y clasificación de la montaña en el Giro de Italia. 1991, campeón de la montaña y etapa en la Vuelta a España, además de la Dauphiné Libéré. El legado de Lucho Herrera es indiscutible. Su talento, disciplina y espíritu competitivo lo convirtieron en un ícono del ciclismo colombiano y mundial, y su nombre sigue siendo recordado con admiración en cada conversación sobre las grandes gestas de este deporte. Su nombre es sinónimo de perseverancia y esfuerzo, y su legado sigue vivo en los corazones de los colombianos. Número 7. Fabio Enrique Parra. Parra, Herrera, 2 banderas de Colombia. Fabio Parra. Ha rodado bastante bien el colombiano. Fabio Parra, el colombiano. Al fondo, el arco de triunfo. Intentamos descontar a 2 segundos. No se pudo, pero al final pues yo creo que Pedro pues ha sido un gran campeón. Fabio Enrique Parra. Fabio Enrique Parra Pinto nació en Sogamoso, Boyacá, el 22 de noviembre de 1959. Es un ciclista colombiano que fue parte de la generación de la década de 1980 que brilló en las grandes vueltas europeas.
Gracias a su buen desempeño en todos los terrenos, Parra fue uno de los ciclistas colombianos que mejor se adaptó al estilo de las carreras europeas. Además de ser un excelente escalador como la mayoría de los ciclistas colombianos de su generación, también destacaba en el llano y en pruebas de contrarreloj. A lo largo de su trayectoria, Parra participó en 8 ediciones del Tour de Francia, donde alcanzó el podio con un tercer lugar en 1988, siendo el primer latinoamericano en lograrlo. Este hito se mantuvo hasta el Tour de 2013, cuando Nairo Quintana fue subcampeón, seguido por Egan Bernal, quien ganó en 2019. Parra también fue subcampeón de la Vuelta a España en 1989, detrás de Pedro Delgado, en una de las ediciones más disputadas. Parra lideró brevemente la carrera, pero perdió el título por solo 35 segundos. Además, ganó varias etapas y la camiseta de mejor neoprofesional en la Vuelta a España y el Tour de Francia, destacándose su victoria en la etapa de Morcine en el Tour de 1985 junto a su compatriota Luis Herrera, y su triunfo en la cronoescalada de la Vuelta a España de 1991. Parra participó en 8 ediciones de la Vuelta a España, terminando 4 veces en el quinto lugar y en una ocasión como subcampeón, lo que demuestra su gran consistencia. También consiguió la camiseta de la montaña y un tercer puesto en la Vuelta a Suiza de 1987, perdiendo por escasos segundos. En las competencias más importantes de Colombia, Parra compitió en 12 ediciones de la Vuelta a Colombia, ganando la clasificación general en 2 ocasiones, 1981 y 1992, además de conseguir 2 segundos lugares, 1985 y 1989, y 7 victorias de etapa. En el Clásico RCN ganó la clasificación general en 1987 y obtuvo 3 segundos lugares, 1981, 1982 y 1989, junto con 3 victorias parciales. Inicios y aficionado. Parra comenzó en el ciclismo a temprana edad. En 1976, a los 17 años, ganó la Clásica Salesiana y terminó cuarto en la Clásica Nacional de Turismeros. Un año después compitió en la Vuelta de la Juventud, aunque sin resultados destacados. Sin embargo, en la edición de 1978 logró el segundo lugar. En 1979, antes de cumplir los 20 años, se coronó campeón de la Vuelta de la Juventud, ganando también la clasificación de la regularidad. Ese mismo año debutó en la Vuelta a Colombia, quedando en el 14º lugar y llevándose la clasificación de novatos. También participó por primera vez en el Clásico RCN. En 1980 mejoró su rendimiento en la Vuelta a Colombia, donde ganó su primera etapa en una contrarreloj, superando al ganador de esa edición, Rafael Antonio Niño. Transición al profesionalismo. En 1981, a los 21 años, Parra obtuvo su primera victoria importante al ganar la Vuelta a Colombia. En ese mismo año quedó segundo en el Clásico RCN en una etapa memorable junto a Luis Herrera. En 1985 debutó a nivel internacional en la Vuelta a Costa Rica, terminando segundo en la clasificación general. En 1985 Parra se unió al equipo Café de Colombia, formando un dúo legendario con Luis Herrera. Ese año fue subcampeón de la Vuelta a Colombia, ganando la etapa reina entre Armenia e Ibagué. En su primera participación en la Vuelta a España terminó en el 5º lugar y ganó la clasificación de mejor novato. Durante el Tour de Francia de 1985, Parra ganó una etapa memorable y ocupó la 8ª posición en la clasificación general, además de ganar la clasificación de novatos. Éxito en Europa y el equipo Kelme. En 1988 Parra fue fichado por el equipo Kelme, donde alcanzó su máximo nivel. En ese mismo año ganó la etapa 13ª de la Vuelta a España y en el Tour de Francia logró su mayor éxito deportivo al ocupar el 3er puesto en la clasificación general, superando a grandes ciclistas como Fignon, Bugno y Breukin.
Su consistencia y capacidad en la alta montaña le permitieron destacarse, aunque sufrió varias dificultades como una caída en las primeras etapas y la interferencia de motos en la subida de Alpe d'Huez. En 1989 Parra fue subcampeón de la Vuelta a España en una de las ediciones más reñidas, distanciándose de Pedro Delgado por solo 35 segundos. Número 8. Álvaro Mejía. Invitamos a un portento del ciclismo colombiano, Álvaro Mejía. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo vio el campeonato? Un saludo especial a todos los amigos. Un campeonato muy bonito, yo creo que es un recorrido muy exigente para todos, absolutamente para todos, pero yo creo que los élites tuvieron que enfrentarse a unos kilómetros que yo creo que pocas veces lo hacen, 229, 27 kilómetros muy exigentes, pero finalmente vimos un gran espectáculo, yo creo que se disfrutó y ganó uno de los que esperábamos, que iba a ser de los más fuertes al final. Álvaro Mejía. Álvaro Mejía Castrillón nació en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, el día 19 de enero de 1967, más conocido con el apodo del Cometa. Es un ex ciclista colombiano profesional entre los años 1989 y 1997. Álvaro Mejía fue una estrella desde muy joven, aunque sin destacar completamente. Algunos decían que estaba acomodado, que le faltaba hambre, otros opinaban que no le gustaba sufrir, que no quería sentir dolor. Mientras tanto, los veteranos, aquellos que venían de la miseria, dejaban la piel sobre el asfalto. Muy pronto Mejía demostró que tenía el potencial para ser un as en el ciclismo. Siendo aún adolescente, conquistó etapas parciales en el clásico RCN en el Carmen de Viboral. Siguió el camino preestablecido para los grandes, dominó en Colombia. A los 21 años ganó la general del clásico RCN, venció etapas en la Vuelta a Colombia y volvió a brillar en Antioquia. Ingresó al equipo Postobón y la prensa lo señalaba como el futuro del ciclismo colombiano. Subía como los escarabajos, pero contrarrelojeaba como los europeos. Era diferente, sus entrenamientos, su estilo de rodar en el pelotón, su mentalidad frente a las competiciones lo hacían parecer más europeo. Con su nuevo equipo conoció otros territorios y las competencias más importantes del ciclismo mundial. Fue tercero en el Dauphiné Libéré de 1990, ganó en Galicia y en 1991 se coronó como el mejor joven del Tour de Francia. El primero de los que ganó, Miguel Indurain, tenía todo para convertirse en una leyenda, para ser el primer colombiano en mirar París desde lo más alto del podio. Pero según cuenta, no le gustaba esforzarse demasiado. Dicen que prefería descansar antes que entrenar bajo la lluvia. Él se defendía: es mi estilo, mi pedaleo es fácil, pero sufro como los demás, más que los demás. A esto se le sumaba el difícil momento que vivía el ciclismo en Colombia, la crisis económica, la desaparición de equipos, el desapego del público. Nadie representaba bien al país, la afición desaparecía, los fanáticos quedaban muy pocos. Finalmente Álvaro hizo las maletas y se fue a buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos. Se unió al equipo Motorola, compartiendo filas con Lance Armstrong y Andy Amsden. Sin embargo, sus apariciones fueron esporádicas, con presencia en vueltas menores. El Tour de Francia, no mucho, tal vez podía terminar entre los 10 primeros, pero nada más. Aún así, nadie se sorprendió demasiado cuando Motorola quedó tercero en la contrarreloj por equipos, a 1 minuto de Banesto y casi 3 de Klaas. Tampoco fue escandaloso cuando Mejía se coló en una escapada de 7 corredores camino a Chalon-sur-Manet. En meta ganó Bejarme Riz, seguido de Max Siandri y Johan Mauseu, con Mejía ocupando el 4º lugar. En la clasificación general, Álvaro se colaba segundo, muy cerca de Museu y muy por delante de otros favoritos. No estaba mal para la primera semana. Oiga, mi querido Álvaro, usted que corrió en Europa, ¿por qué los ciclistas colombianos, que llamamos extranjeros, que corren en Europa, le llevan ventaja a los colombianos de aquí, de nuestra patria? Bueno, yo pienso que tenemos corredores muy buenos que están inclusive
en mejores o igual condiciones en cuanto a rendimiento físico con los europeos. Lo que pasa es que yo creo que aquí tenemos que trabajar todavía en algunos procesos, tenemos que trabajar sobre todo en la crono individual, que no lo seguimos haciendo, pero yo creo que los que nos están representando en este momento están en muy buenas condiciones y por supuesto hay que reconocer que hay corredores muy buenos en Europa también. Pero las cosas volvieron a su cauce normal en la contrarreloj, 21º a casi 6 minutos de Indurain. Bajó al 8º lugar en la general y parecía que ese sería su puesto, luchando por posiciones nobles pero lejos de los primeros planos. Sin embargo, Álvaro aún tenía una sorpresa reservada, o más bien varias sorpresas. Aguantó los Alpes como un auténtico capo, coronando el Gilbert junto a Rominger e Indurain y quedando segundo en meta. Al día siguiente hizo quinto en Isola 2000, camino de la Lombarda, perdiendo apenas 15 segundos con los dos dominadores del Tour. Era segundo en la general. El maillot amarillo parecía imposible con Indurain aventajándolo por 3 minutos y medio, pero aún tenía la posibilidad de subirse al podio. Jaskula y Rominger lo acechaban, sería una batalla por ver quién aguantaba. Los demás aguantaron. Mejía cruzó los Pirineos sufriendo y recuperando, dejando años de vida en el intento. Siempre con su casco, con esa gestualidad amable y relajada, como si no necesitara esforzarse, pero cada día le costaba más. En Place de Adel perdió 1 minuto, seguía segundo, pero la jauría estaba muy cerca. La contrarreloj dictaría sentencia y fue desastrosa para él. El día que Rominger venció a Indurain, Álvaro perdió fuerza, aliento y casi 4 minutos. Cayó al 4º puesto de la general justo por delante de aquel ciclista danés calvo y grandote con el que se había escapado 2 semanas antes. Tanto esfuerzo para quedarse sin la foto, sin la sonrisa, sin la gloria. Aquel año terminó bien para Álvaro con una victoria en la Volta a Cataluña, donde Frondiers, el maravilloso Frondiers de 1993, fue segundo, pero tal vez algo se había roto en el Tour de Francia. Los sacrificios, la atención, el dolor, debió ser frustrante quedarse tan cerca y perderlo todo en el último momento. Mejía nunca se recuperó de ese golpe y apenas aguantó un par de años más en la élite. Se retiró pronto, muy pronto, y estudió medicina, quizás asombrado por lo que vio aquel día en Chalon-sur-Marne. Así terminó la carrera de un ciclista único que parecía destinado a reinar, pero que solo tuvo un mes mágico en julio de 1993, cuando rozó con la yema de sus dedos el sueño más anhelado por cualquier corredor. Sus mejores resultados internacionales fueron un 4º puesto en el Tour de Francia 1993 y un 4º lugar en el Campeonato del Mundo de 1991. Tuvo una trayectoria ciclística relativamente corta. Después de su retirada inició sus estudios de medicina. Actualmente es uno de los médicos de la Selección de Ciclismo de Colombia. Palmarés. En 1986, clásica el Carmen de Viboral y una etapa del clásico RCN. 1988, Vuelta de la Juventud de Colombia más el clásico RCN. 2 etapas de la Vuelta a Colombia. 2 en el Campeonato Panamericano de Ruta Plata. 1989 Clásico RCN más 2 etapas. 3 en el Campeonato de Colombia de Ciclismo en Ruta. 1990 una etapa del Dauphiné Libéré. 1991 Vuelta a Galicia más una etapa. Vuelta a Antioquia. Clasificación de los jóvenes del Tour de Francia. 1992 Vuelta a Murcia. Una etapa del Clásico RCN. 1993 Volta a Cataluña, Guayandor, Volta a Cataluña. 1994 Ruta del Sur. Número 9. Oliverio Rincón. Oliverio insiste en que el ciclismo, ya convertido en profesión, suele ser más áspero de lo que la gente se imagina. Se va quedando Oliverio Rincón.
Rincón. Parece que no aguanta definitivamente Oliverio Rincón. Trata de sacar un segundo aire. Miren la distancia. Muestra su desespero. Las piernas no le responden. Oliverio Rincón con problemas. El público estimulándolo, animándolo. Al frente, dándole con todo todavía el suizo. Uno de aficionado cuando ve que se empieza a quedar el corredor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no está ahí uno? Pero uno sabe que en la bicicleta se sufre mucho interiormente, se entrega todo lo que se puede, y si no se está adelante es porque no se puede, no porque un deportista quiera. Oliverio Rincón. Oliverio Rincón Quintana nació en Duitama el día 24 de abril de 1968. Es un ex ciclista colombiano que se destacó durante la década de 1990. Se inició en el ciclismo desde los 12 años utilizando la bicicleta como medio de transporte en su trabajo. Comenzó como ciclista, al igual que muchos. Luego de trabajar en mensajería salió de Duitama a Bogotá, donde repartió domicilios de pan y luego hizo lo propio en una farmacia. Inicialmente participó en varias carreras para aficionados hasta que fue contratado por el equipo Castalia. Su primera gran victoria como profesional se dio cuando se consagró como líder de los jóvenes en el clásico RCN de 1988. Ganó como novato la Vuelta a Colombia en 1989 a la edad de 21 años, aventajando a su experimentado compatriota Fabio Parra. Al año siguiente fue el ganador de 3 vueltas: la Vuelta a Antioquia, la Vuelta de la Juventud y la Vuelta a Colombia, en la que fue su primera participación en el evento. Tenía condiciones como escalador, consiguiendo ganar etapas de montaña en las 3 grandes vueltas y la Vuelta a Colombia en 1989. En la clasificación general, recuerden cómo estaba la situación de carrera a 13 kilómetros del final. Por delante estaba Oliverio Rincón, a 1 minuto y 20 segundos Virenque y Sierra, a 2 minutos Bona y Rondón, a 2 minutos y medio Ramón González Arrieta, y a 2:50 este pelotón, el grupo de Miguel Indurain. Han pasado ya también bajo la pancarta de 10 kilómetros a meta Richard Virenque y Leonardo Sierra. Ha ampliado en 13 segundos más Oliverio Rincón su diferencia en los 3 últimos kilómetros. Ahora Virenque y Sierra están a 1:33 del corredor colombiano del equipo Amaya, que dirige Javier Mínguez, que lleva ya una buenísima cantidad de kilómetros escapado, 180 kilómetros de escapada, primero en compañía de Sierra y Virenque, posteriormente, desde que se inició la ascensión al Alto de Ordino, en solitario, a 3 minutos y 10 segundos pasa el pelotón, 20 segundos más que en la última referencia. Oliverio Rincón desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en Europa. Tras un modesto desempeño al inicio de la década, Rincón firmó un contrato para correr en Europa con el equipo Kelme Iberia. En 1991 ganó una etapa de la Vuelta a Burgos en España y fue el campeón de la escalada a Montjuïc en Cataluña. También fue el mejor en la clasificación de los jóvenes en la Vuelta a España y fue segundo en el Dauphiné Libéré en 1993. En el Tour de Francia su mejor posición fue el 16º lugar en 1993. En la Vuelta a España fue cuarto en 1993, quinto en 1994 y en el Giro de Italia fue quinto en 1995, probablemente su mejor año como profesional. Gracias a esas victorias, Rincón se destacó como una de las figuras del ciclismo colombiano junto a Lucho Herrera, quien ya iba de salida, al igual que Álvaro Mejía. Oliverio Rincón fue el mejor neoprofesional en 1991. Durante el año 2000 fue retenido en 2 ocasiones por el Ejército de Liberación Nacional y por las FARC, si bien fue liberado rápidamente en ambas ocasiones. 2 años después de abandonar la bicicleta, Oliverio Rincón se dedicó a la ganadería. Luego de formarse como entrenador de ciclismo en España en el año 2010, dando cumplimiento a las normas de la Unión Ciclística Internacional UCI, se integró al equipo Colombia Coldeportes en 2011. Desde marzo de 2012 se desempeña como director deportivo del equipo ciclista de Colombia en categoría profesional continental.
Cuéntenos de las anécdotas que había tenido como profesional en este deporte. Bueno, son muchas anécdotas. Yo creo que, digamos, yo nunca me imaginé que iba a representar el país o mi ciudad o mi pueblo, y fue así como empecé. Y digamos, son cosas de que después uno no le cabe que haya estado yo representando al país, después como entrenador, como seleccionador, y haber estado en Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales, en muchas competencias representando a Colombia. Palmarés: 1989 Vuelta de la Juventud en Colombia, Vuelta a Colombia, Vuelta a Antioquia. 1991 Escalada a Montjuic. 1993 una etapa de la Vuelta a Aragón, una etapa del Tour de Francia, una etapa de la Vuelta a España, una etapa de la Dauphiné Libéré. 1994 Clásica de los Alpes, Trofeo Luis Ocaña. 1995 una etapa del Giro de Italia. 1996 una etapa de la Vuelta a España. Número 10, Martín Emilio Rodríguez. Amigos, les habla Martín Cochise Rodríguez, deportista del siglo, también del Bicentenario. Martín Emilio Rodríguez. Martín Emilio Rodríguez Gutiérrez, más conocido como Cochise Rodríguez, nació el 7 de abril de 1942 en el sector de Guayabal, barrio Cristo Rey, en Medellín, Colombia. Fue un destacado ciclista colombiano que compitió tanto en ruta como en pista durante las décadas de 1960, 1970 y principios de 1980. Origen del sobrenombre Cochise. El apodo Cochise tiene su origen en su adolescencia, cuando vio la película Flecha Rota, protagonizada por Spencer Tracy y Katy Jurado. Al regresar a su barrio gritó "¡Llegó Cochise!" a sus amigos y familiares, en referencia al jefe indígena apache Chiricahue que aparecía en el western. El sobrenombre caló hondo en su entorno y más tarde en el mundo del ciclismo, tanto es así que al lanzarse como candidato al Consejo de Medellín decidió agregar oficialmente Cochise a su nombre. Yo soy Cochise. Habla. Yo vi la película, estando en la escuela Alfonso López, yo estaba de 10 años, entonces nos invitaron a ver la película, que se llamaba La Flecha Rota, y Cochise era muy aguerrido, muy combativo, peleaba con los blancos para que no le robaran las indiecitas que eran muy queridas a los Cochise, ¿no? Yo soy el jefe de mi pueblo. Ellos no me traicionan y yo no les traiciono. Defendemos nuestras tierras de los intrusos que las ocupan. Dame una razón por la que no deba matar a los correos americanos. Cochise se destacó internacionalmente al establecer el récord mundial de la hora en el velódromo Agustín Melgar en la Ciudad de México en 1970. También representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Verano, participando en Tokio 1964 y México 1968. Su vida estuvo marcada por una tragedia temprana. A solo 11 días de su nacimiento quedó huérfano de padre cuando Victoriano Rodríguez falleció. Su madre, Gertrudis Gutiérrez, asumió la responsabilidad de cuidar y mantener a una numerosa familia. Inicios y primeros triunfos. Los primeros éxitos de Cochise como ciclista llegaron en México tras lograr el 6º puesto en la Vuelta a Colombia de 1961, donde fue coronado como campeón novato. Fue convocado por el técnico del equipo nacional, el francés José Bellaer, para integrar la selección colombiana en la Vuelta de la Juventud mexicana junto a Rubén Darío Gómez, Antonio Ambrosio y Alfonso Galvis. Cochise ganó la primera etapa entre México y Toluca y fue subcampeón en las ediciones de 1964 y 1967.
El 7 de octubre de 1970, en el velódromo Agustín Melgar, Cochise estableció el récord mundial de la hora para aficionados, recorriendo 47.566,24 metros. Consagración internacional. En 1971, mientras aún era ciclista aficionado, Cochise ganó el campeonato mundial en los 4.000 metros, persecución individual, realizado en Varese, Italia. Su forma también trascendió las pistas y carreteras cuando pronunció una frase célebre en Colombia: "En Colombia se muere más gente de envidia que de cáncer", reflejando su visión de la sociedad. Logros destacados en ruta. Campeón de la Vuelta a Colombia en 4 ocasiones: 1963, 1964, 1966 y 1967. Cochise tiene el récord de etapas ganadas con 39. Campeón de Colombia de ciclismo en ruta, medalla de oro en 1965 y bronce en 1962. Campeón del Clásico RCN en 1963, también con récord de etapas ganadas 12. Campeón de la Vuelta al Táchira, Venezuela, 3 veces campeón en 1966, 1968 y 1971. Campeón de la Vuelta al Valle del Cauca en 1970. Ganador de la 19ª etapa del Giro de Italia entre Baselga di Pine y Pordenone en 1975. Ganador del Gran Premio Ciudad de Camaiore en 1973. Ganador del Trofeo Baracchi en 1973. En pista, récord mundial de la hora para aficionados. Velódromo Agustín Melgar, Ciudad de México, el 7 de octubre de 1970, recorriendo 47.566,24 kilómetros. Campeón del mundo en los 4.000 metros, persecución individual, Varese, Italia, 1971. Campeón sudamericano en los 4.000 metros, persecución individual, Medellín, Colombia, 1969. Campeón panamericano en los 4.000 metros, persecución individual, en Winnipeg, Canadá, 1967 y Cali, Colombia, 1971. Campeón bolivariano en los 4.000 metros, persecución individual, 1965, 1967 y 1970. Campeón centroamericano en los 4.000 metros, persecución individual, 1962, 1966 y 1970. Premios y reconocimientos. Mejor deportista del año en Colombia en 4 ocasiones: 1967, 1968, 1970 y 1971. Deportista del siglo en Colombia.